A esta hora establecemos un contacto con nuestra reconocida periodista Gaby Peroso. Yo estaba ya desesperada, Gaby, para hablar contigo y tantos temas de los cuales queremos saber tu opinión, nuestra audiencia y yo, que tienen que ver con la situación de Venezuela. Bienvenida y bueno, me encantaría que comenzáramos con la participación del presidente Iván Duque en la OTAN, en la que habló de la crisis de Venezuela, del apoyo de Rusia y China al régimen de Nicolás Maduro y cómo el régimen pone en riesgo a los países de la región. Bienvenida. Muchísimas gracias, Marjorie, a ti, a toda la audiencia, como siempre, de BPI TV, de tenerme aquí. Hoy adelantamos para el martes porque había mucha información que dar, ¿verdad? Así es. Decidimos hacerlo el día de hoy y tiene una relevancia grandísima que el presidente de Colombia haya estado en la OTAN y hace minutos en el Parlamento Europeo. Recordemos que Colombia es el único país latinoamericano con el título de socio de la OTAN, por tanto es el país más importante para esa alianza en América Latina. Y él justamente, entre tantos temas que tiene que dar, tuvo que nuevamente denunciar esa injerencia que existe de Rusia y China en Venezuela y por tanto en toda la región, cómo están influenciando de una manera bastante importante, incluso sus elecciones. Rescato también lo que decía en el Parlamento Europeo hace algunos minutos, en donde ya planteaba, porque veíamos que los analistas lo hacían, pero normalmente los presidentes no lo plantean así. Ellos hablan de que se está creando ese debate geopolítico que a veces puede ser incluso artificial, en donde Rusia y China de alguna manera pretenden dividir al mundo en dos grandes bloques. Joe Biden, a través de las nuevas políticas que ha estado implementando, justamente rescataba las democracias y decían que sí, tenían que hacer un bloque. Y en este caso en particular, el presidente de Colombia habla de esos actores malignos que quieren influir en las elecciones, que crean el populismo para llegar al poder y luego convertirse en dictaduras, en autocracias y debilitar así a cada una de las democracias. Y adicionalmente todo ese tema de los hackeos, de las noticias falsas que están inundando a la región. Es bastante preocupante porque supimos que Colombia han habido una serie de reuniones con respecto a la violencia que se vive en la frontera. Incluso Colombia le tuvo que decir directamente a Rusia: tengo una preocupación particular de que esas armas que le estás dando al gobierno venezolano caigan en manos de grupos irregulares. Y también preocupan las declaraciones de Rusia, en donde le dicen: tranquilo, te damos la garantía de que eso no va a ocurrir, de que el apoyo militar que yo le doy a Venezuela no va a ser usada, esas armas no van a ser usadas contra Colombia. Entonces a veces nos preguntamos, ¿Rusia tiene tanta injerencia como para incluso manejar a esos grupos armados que actualmente están en batalla en la frontera colombiana? Eso sería gravísimo. Ya veíamos que Julio Borges decía que al menos 15 agentes rusos están ahí en Apure y de alguna manera, si están allí, están de alguna manera liderando, no sabemos si del grupo del ELN, de la FARC, de un tercer grupo, todo ese conflicto armado que ya ha contado con más de 86 muertos, según las autoridades colombianas. Entonces, es una realidad muy compleja en donde se dice que el gobierno venezolano aprovecha ese conflicto para tener más apoyo de Rusia. Colombia le tiene que decir a Rusia: no lo hagas. Pareciera que ellos están en completo control de este conflicto. Entonces imagínate, una tercera nación que adicionalmente tiene al mundo de cabeza con una serie de amenazas, adicionalmente está en nuestro territorio influyendo a través de noticias falsas, creando estos falsos discursos y adicionalmente involucrado directamente en la violencia con nuestra frontera. Es una realidad muy compleja que por lo menos el gobierno de Colombia pudo dibujar de una manera más clara, no tanto en el discurso, sino en esas reuniones privadas que sostiene durante todos estos días en Europa. Sí, el caso de Julio Borges es bien preocupante porque él dice que son esos 15 agentes rusos, pero él dice que 15 solamente en esa base en Apure, pero que son más de 60 y hablan de una cooperación directa de Rusia en Venezuela. Eso en medio de que el ministro de la Defensa de Colombia también señala que esta confrontación entre las FARC y el Ejército de Liberación Nacional se da en la frontera, pero del lado del territorio venezolano. Entonces, la situación está bien compleja para el régimen.
Sí, no para el régimen de Nicolás Maduro. Ellos aprovechan el conflicto. Recuerda que ellos gobiernan a través de la represión, del conflicto. Es la manera de mantenerse en el poder y de alguna manera, demostrar fuerza y crear miedo. El régimen de Nicolás Maduro, según las autoridades colombianas, está directamente relacionado a esa disputa que se da en la frontera. Y lo más triste de eso es que tiene vinculación directa, pero se trata de una lucha de poder de rutas del narcotráfico. Entonces estamos hablando, imagínate, de un supuesto gobierno que tiene vínculos directos con grupos que obviamente se separaron del Acuerdo de Paz de Colombia, que ahora se están disputando entre el ELN y la FARC, la disidencia de esa, el tema del narcotráfico, pero el gobierno de Nicolás Maduro aprovecha el conflicto para justamente presionar a Colombia, desestabilizar, aprovechar de que los rusos les den algunos recursos militares adicionales. La situación compleja es para Colombia y para la región entera, porque justamente se usa este tipo de estrategias para eso. Y adicionalmente, Julio Borges denunciaba que esos 15 agentes de los 60 que estarían en el país, y que Rusia no ha negado que esa cooperación existe y continuará, algunos 15 de ellos están espiando hacia Colombia, porque justamente al encontrarse en Apure están mucho más cerca del territorio colombiano. Entonces imagínate, estamos hablando de espionaje internacional en nuestro territorio y nosotros casi que brindándoles la casa y la comida para que ellos espíen al vecino país. Es una situación muy compleja y muy delicada que ellos están aprovechando, y que eso también alimenta el tema de las elecciones en Colombia. Y es una preocupación fundamental. Imagínate, Colombia siendo el único socio latinoamericano de la OTAN, que eso caiga en manos socialistas o de personas que quieren instaurar una autocracia con ese tema del socialismo y todo eso, y lo que al final quieren es apoderarse de todo el poder. Una nación tan importante como Colombia en manos de este eje del Foro de Sao Paulo sería devastador, definitivamente, para toda la región. Sí, cuando me refiero a que es una situación compleja para el régimen, es ante la comunidad internacional. Veía un reportaje que salió publicado en BOA, donde señalaba que pareciera que el gobierno de Nicolás Maduro o el régimen de Nicolás Maduro quiere lavarse la cara con todas estas detenciones dentro del sector oficialista vinculadas con presuntos casos de narcotráfico. Entonces, el hecho de que el gobierno de Duque se desmarque y diga que efectivamente no se está haciendo nada por parte del gobierno de Venezuela con este tema de las luchas entre las facciones de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional, es como decirle, bueno, nosotros estamos actuando, el régimen de Nicolás Maduro no está haciendo nada, y ante la comunidad internacional queda el régimen como expuesto, ¿no? Sí, queda expuesto, y yo creo que los países saben muy bien cuáles son las intenciones del régimen de Nicolás Maduro. Dicen que sus intenciones, y ese va a ser nuestro programa del día jueves, no es solamente consolidar el poder dentro de Venezuela, sino tener ese poder regional, esa idea de Hugo Chávez del socialismo del siglo XXI, de esa espada de Bolívar que camina por América Latina, que de alguna manera uno lo dice a modo de broma, pero realmente se trata de un plan expansionista de estos grupos que pretenden que las democracias no existan, que dibujan a los pueblos esas fallas que tiene la democracia, porque obviamente las tiene, para justamente tomar el poder y luego realmente controlarlo sin separación de poder. Entonces, ellos por un lado hacen esas detenciones, pero al final hacen esas detenciones para limpiar a sus propios grupos que controlan el narcotráfico en esas zonas, no para que diga la comunidad internacional que ellos están luchando contra el narcotráfico. Yo creo que es todo lo contrario. Ellos justamente quieren crear ese debate geopolítico de que tienen el control, de que pueden crear guerras en la frontera entre Colombia y Venezuela sin ningún tipo de consecuencias, y crear entonces esa semilla de desestabilización todo el tiempo. Ellos de alguna manera dentro de sus planes quieren que la migración continúe. Se dice incluso, algunos analistas de Washington dicen que esa migración masiva se utiliza como una de las armas contra las naciones con democracias fuertes, porque justamente mandar ese cúmulo de venezolanos desesperados que tienen que huir de su país a países como Colombia, que no tienen la infraestructura para recibirlos, definitivamente los afecta. Entonces, imagínate tú
que tú dentro de un plan utilices y desesperes a tu propio pueblo para afectar a otra nación, como Colombia y el caso de Estados Unidos, que también está viviendo una crisis fronteriza. Entonces, es algo muy delicado y que parece impensable para nosotros, pero son años de preparación y de planes que han tenido estas naciones y justamente la OTAN y el Parlamento Europeo saben entonces que además China y Rusia están detrás de todos esos planes expansionistas y que ya se han consolidado en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, de alguna manera tienen una muy buena semilla sembrada en Argentina, en México, en Chile y que aspiran ganar los territorios más importantes de América, como lo son Brasil y Colombia. Gaby, háblanos un poco acerca de las diferentes reacciones que ha generado esta acusación donde se establecen nexos presuntamente entre Piedad Córdoba y Alex Saab. Sí, bueno, el tema de Piedad Córdoba alineada a Alex Saab es bien conocido ya durante toda la investigación que hemos tenido, pero hay varios puntos importantes de lo nuevo que revela uno de sus ex asesores de comunicaciones. Él la vincula directamente a esos negocios de Alex Saab, él ratifica lo que ya han venido reportando los periodistas de investigación, en donde ella fue quien le presentó a Hugo Chávez, a Alex Saab, lo trajo como uno de los empresarios. Una de sus principales misiones en aquel momento era identificar a los empresarios que estuvieran con Uribe y de alguna manera si tenían deudas que no les pagaran, que no se relacionaran más con ellos y adicionalmente buscar esos empresarios que tuvieran entonces afinidad con el socialismo. Pues ella lo trajo a la mesa. Ya conocemos de la cantidad de negocios, pero adicionalmente no solamente se trata del tema de negocios, sino que esas investigaciones y todo lo que se ha conocido adicionalmente en este último reporte dan cuenta de cómo ella no solo manejaba el tema empresarial, sino el tema político. Allí en esos informes se dice que Piedad Córdoba retrasó la entrega de secuestrados de 3 norteamericanos, contratistas norteamericanos que estaban secuestrados en ese momento, y también de Ingrid Betancourt, quien es actualmente candidata a la presidencia de Colombia. ¿Y por qué retrasaban la entrega? Para que esa entrega, y lo vimos así ante la opinión pública, fuera una victoria de Hugo Chávez. Es decir, había un acuerdo entre Piedad Córdoba y Hugo Chávez en donde Piedad Córdoba le decía: yo te regalo esta victoria, tú como el liberador de secuestrados colombianos emblemáticos, pero tú, Hugo Chávez, me tienes que apalancar a mí para yo convertirme en presidenta de Colombia. Entonces, se trata de una jugada político, económica, empresarial increíble, donde estaría entonces esta senadora colombiana que de alguna manera en algún punto se le perdió en el camino. No sabemos si su relación con Nicolás Maduro no era tan cercana, pero con Hugo Chávez la vimos que era muy estrecha. Sin embargo, ella cobraba adicionalmente, si no se hizo presidenta de Colombia, cobraba el 10% de todas esas negociaciones. Y, por ejemplo, hablan de una deuda que se mantenía con Alex Saab por parte del gobierno venezolano de 30 millones de dólares. Ella se llevaba facilito el 10% por solo hacer que ellos chocaran las manos. Entonces, imagínate tú, una senadora en ese tipo de negocios, porque no estamos hablando de, bueno, de una asesora privada que podría pensarse, no, es una funcionaria que manejaría los grupos guerrilleros para ver si entregan o no a un secuestrado, es decir, con grupos irregulares, con un gobierno que en su momento era legítimo, manejando coimas. De verdad que es sumamente delicado y obviamente se dice que Piedad Córdoba podría ser procesada en Colombia por este caso en particular y obviamente todo esto también está alimentando el caso que actualmente se sigue a Alex Saab aquí en los Estados Unidos. Sí, me gustaría antes de cerrar conocer tu opinión acerca de 2 noticias que están en desarrollo. Por un lado, en Venezuela, hoy los trabajadores del sector salud, entre otros sectores profesionales del país, salen a la calle a manifestar. Hablábamos justamente la semana pasada que los líderes de un sector y del otro gozaban de poca aceptación o popularidad dentro de la población, pero la gente está saliendo por sí sola a marchar
atendiendo al llamado de los sindicatos. Eso por un lado, y por el otro, Estados Unidos, la atención de Ucrania, la lectura periodística. Sabemos que no eres internacionalista, pero amanecemos con una noticia donde Rusia habla del repliegue de sus tropas en Ucrania, y yo decía, definitivamente no hay que ser inocente. Y por el otro lado, sale una noticia actualizada en Infobae donde el Reino Unido advierte que Vladimir Putin invadirá a Ucrania en la madrugada de este miércoles, y que esta noticia inicialmente se utilizó como una estrategia para despistar. Bien, y por un lado, para cerrar el tema de Venezuela, las manifestaciones yo creo que jamás han dejado de existir, o sea, tanto los gremios como los vecinos que no tienen agua, que no tienen luz, siempre siempre han estado manifestando. ¿Qué pasa? Sí. Que justamente ese temor y esa ay Dios mío, o sea, que la sociedad de alguna manera esté quebrada y con miedo, hace que las manifestaciones sean muy poquitas a lo largo y ancho del país, pero que no tengan una fuerza importante para ser escuchadas. Esos gremios van a seguir allí, de alguna manera hay quienes los critican, quienes no, pero los problemas están allí. Y más allá de que no haya una fuerza popular articulada para reclamar a nivel nacional, esos vecinos, de alguna manera, esos sindicatos, esos gremios, están clamando por ser escuchados y no van a tener respuesta por parte de las autoridades. Esa es otra. No manifiestan porque normalmente en un país normal manifiestas y de alguna manera consigues que te solucionen el problema. Aquí el régimen de Nicolás Maduro sencillamente no le importa resolver los problemas. Con respecto a Ucrania, obviamente es un tema muy complejo, muy delicado. Creo que justamente la estrategia de Occidente ha sido crear esa gran alarma, realmente decir al mundo que sí pueden invadir, podría ser inminente e inevitable esa invasión, no lo sabemos, solamente en la mente de Vladimir Putin está esa respuesta, porque incluso dicen que hasta sus propios asesores no saben cuál es el plan específico que tiene Vladimir Putin y por qué ha llegado tan lejos. Hay quienes aseguran que es increíble que un país que realmente no tiene el poderío militar de las grandes potencias mundiales pueda de alguna manera poner en jaque a Europa entera y a Estados Unidos sin tener consecuencias. Hay quienes dicen cómo es posible que se habla de las sanciones si llegan a invadir y por qué no son sancionados previo a esto, porque están creando una tensión muy fuerte. Los ucranianos están desesperados, dicen, Occidente, no me crees una alarma tan grande porque mi gente está desesperada, hay un temor real. A su vez las naciones dicen, tengo que crear la alarma para tratar de frenar de que de alguna manera tu pueblo no sea masacrado. Y ahí hay grandes preguntas. ¿Realmente la OTAN va a actuar en Ucrania si Rusia entra? Ucrania actualmente no pertenece a la OTAN, entonces la OTAN no tendría el compromiso o la responsabilidad de actuar allí porque Ucrania todavía no pertenece a sus filas. Ellos normalmente actúan cuando se trata de uno de los países miembros de la OTAN. Entonces es una realidad muy compleja. Obviamente creo que todas las naciones están tratando de evitar una tercera guerra mundial, y así la llaman, porque entrarían muchos países. Vemos como Rusia de alguna manera está tratando de dividir al mundo, que Alemania se quede un poco callada porque tiene el tema del gas, porque dicen que ya vivieron y fueron protagonistas de las guerras mundiales anteriores y no quieren hacer parte de esto. Las otras naciones dando esta alarma de invasión. No sabría predecir si Rusia lo hará o no, pero realmente sin el poderío militar, sin la fuerza política, de alguna manera la hace parecer, y de eso justamente se trata, de esa retórica geopolítica que quieren crear estas naciones, para dividir al mundo, para quebrar a las democracias y justamente buscar avanzar en esa toma de territorio. Es una situación que, bueno, afectaría al mundo entero, obviamente. Se habla de sanciones económicas muy severas que afectarían obviamente a Rusia, pero también afectarían directamente a todos los países europeos, y eso también se quiere evitar. No se quiere una lucha cuerpo a cuerpo como una guerra convencional, y también mucho menos que la economía, que ya está bastante golpeada con la pandemia, adicionalmente se afecte con eso de cortar los dólares de plano a Vladimir Putin por su accionar
temerario e increíble sin ningún tipo de responsabilidad o sanciones. Así es. Gracias, Gaby, por este interesante análisis sobre lo que es la situación política de Venezuela y también este tema de Ucrania que mantiene en tensión a todo el mundo. Además que es tan doloroso ver a la gente mayor, a las mujeres en Ucrania, tratando de utilizar un arma, tratando de defenderse. O sea, es como una lucha tan desigual, ¿verdad? No, es que imagínate la indefensión, que los países del mundo le digan a cada uno de sus ciudadanos, los americanos, los franceses, salgan del territorio ucraniano, el ataque es inminente. Imagínate cómo te puedes sentir tú, que no tienes a dónde huir. O sea, no es que vas a casa del vecino y te puedes cuidar, es todo tu territorio y estás a merced de una amenaza y te sientes que nadie te va a proteger. Entonces, es una situación desesperada del pueblo ucraniano y que adicionalmente no tienen idea con quién cuentan y hasta dónde va a ser el apoyo de los demás países de Occidente. Entonces, es muy triste que esto suceda en el mundo actual, que estemos hablando así de guerras convencionales y que adicionalmente se crean esas guerras económicas y cibernéticas que afectan tanto al mundo entero. Así es. Gracias, Gaby, por este interesante análisis. Estaremos muy pendientes del desarrollo de las protestas hoy en Venezuela. Si es necesario, pues te volvemos a contactar para hacer un análisis esta semana. Gracias de verdad por tu tiempo valioso y por este análisis tan interesante.